Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción. Hola, amigas y amigos, bienvenidos a tu programa Relatos Forenses, en la cápsula más amada de Reino Unido, Alemania, Japón, Latinoamérica. Maestra, es que estoy bien concentrada, por eso empecé a hacerlo así. Y en la cápsula más amada donde sale la maestra Vilma Naranjo en la cara del psicópata. ¿Cómo está, maestra? Yo muy bien, sí, es que estaba buscando una información y dije, bueno, mientras, porque ya me regañaron el otro día, de ¿por qué no le haces caso al doctor Olivares si estás muy entretenida en la tableta? No es que me esté entretenida, si no estoy viendo mensajes ni estoy viendo TikTok, pero pues ya ves que hay gente que no. Nomás, no, como dicen, no entiende la vibra. Sí, no. Pero también ya nos pidieron Canadá. Sí. Estados Unidos, Costa Rica. Entonces tenemos que decir todos los lugares, sí. Perú, sí, exactamente. Sí. Y nos trajeron una sorpresa. Sí. Glory Bee. ¿Desde dónde, maestra? Desde la hermosa isla del encanto, Puerto Rico. Mire, a mí me trajo un dominó, sí, muy. Y luego aquí, muchas, como les he dicho, sí. Mi mamá era de Bayamón y muchas familias hace tanto calor que en el porche pues se ponen a jugar dominó. Nos trajeron unos abanicos muy hermosos. La verdad que muchos regalos, muy linda. Muchas gracias el haberte venido hasta acá. Pues te lo agradecemos mucho. ¿Comida? Estos son dulces, muy típicos de Puerto Rico. Está bueno, ¿verdad? Bueno. Así que, pues, muchas gracias, Glory. Y de verdad, Glory Bee. Glory Bee, muchas gracias. Y pues, esperamos verte muy pronto ya y poderte dar un abrazo. Muchísimas gracias. Y pues... Como siempre decimos, pareciera que los temas no se acaban, los monstruos no se acaban, las pesadillas no se terminan, y este es el caso de una pequeñita de Chimalhuacán, que el 2 de julio de este presente año fue hallada de una manera no solo por su causa de muerte, sino por lo que este infeliz hizo con ella. Ok, maestra. Pues, ¿qué situación tan crítica? ¿De qué estamos hablando? Resulta que en un domicilio que está ubicado en una comunidad de Chimalhuacán, que se llama San Pablo, ajá. Esto es todavía el Estado de México. Para los que no han venido a la Ciudad de México, bueno, pues se divide la área metropolitana en lo que sería lo que hoy se conoce como la CDMX, y el Estado de México, que es muy grande, que llega hasta prácticamente Toluca, ¿no? Okay. Y también es una alcaldía, y ahora se le llaman, en vez de municipios, alcaldías. Bueno, pero esto es en la ciudad, ¿verdad? Sí. Sigue siendo municipio, y este es el de Chimalhuacán. Resulta que están dos personas, que es Alma y Brian de Jesús. Es una pareja, ella de 23 años, o sea, muy jovencita. Ella tiene 2 hijas de un anterior matrimonio o relación. Y este hombre se ha dicho que consume estupefacientes, que se le ha involucrado con venta de narcomenudeo, y además, pues, toma mucho. Son 2 niñas, una de entre 4 y 5 años y esta pequeñita de apenas 2 años. Y antes de continuar, quisiera que otra vez, por favor, porque parece que yo ya lo repito demasiado, ¿por qué tenemos que tener las mamás solteras? Cuidado a quién metemos a nuestras casas. Eso que usted pregunta es magnífico, porque hay varios criminólogos, entre ellos ya ve nuestro súper doctorazo consentido, el doctor Vicente Garrido.
y otros también que mencionan algo súper importante que es una bandera roja. Yo no le llamaría incluso bandera roja, le llamaría como un faro rojo ahí. Exacto. Grandísimo. El hecho, yo se lo decía hace una semana a algunos alumnos que les mando un saludo enorme a todos los doctores y doctoras de la FES Zaragoza, la carrera de medicina, que estuvieron ahí con su servidor toda una semana, varios grupos, donde se les dio violencia de género y feminicidio. ¿Por qué, maestra? Porque yo les decía, por muy romanticismo que tengamos, mucha la cuestión romántica de que es que tengo mi novio que es adicto a la cocaína, que es adicto a la marihuana. No, nuestro amor no lo va a curar. Claro. Yo incluso les decía, ve a leer a Robbins todos los domingos en la mañana, tienes la obligación de leerlo 1 hora. ¿Por qué? Porque este libro de patología nos dice claramente que el cerebro adicto, si lo dice este libro, es un cerebro que ya ya está enganchado con la sustancia, en especial la cocaína o fentanilo, por eso es muy peligroso. Ahora, ¿qué pasa, maestra? Un factor importantísimo, si yo veo que es consumidor o también se dedica a vender, digo, no sé cuántas neuronas se necesiten para que yo agarre y diga, aquí no me puedo vincular exactamente. Mire, fíjese en la prevención, bien bonita. Una persona que se dedica a la venta de drogas no me va a dejar nada bueno. ¿Por qué? Porque tan solo si me agarran con él caminando en un parque sin que yo haya hecho nada, en primera instancia me van a detener y me voy a ir detenida. Claro. En lo que son peras o manzanas voy a estar en un ministerio público. Necesito un abogado, necesito pagar. Y si me vinculan a proceso por cómplice, voy a estar en un reclusorio mínimo 6 meses. Y en una de esas, él dice que tú eres la responsable. Exactamente. Entonces, ¿para qué nos metemos en problemas? Si se dedica a vender eso, sabes que estarás muy guapo, te verás muy chico malo, pero no ahí, ese no es el lugar correcto. Otro punto, si consume, que muy seguramente lo hace para estar probando la mercancía, de tonta agarraría y le llevaría a mis hijos, porque no sé si en un brote psicótico o en un estado de ansiedad, de síndrome de abstinencia, hasta les puede hacer algo. O puede hasta incluso ir y llevar a la niña a prostituir y sacar su dinero para su vicio. Claro. Entonces son factores de riesgo muy importantes que todas las mamás tienen que poner ojos ahí para prevenir esta situación y que no se repita como lo vemos cada semana. Es que cada semana vemos un menor o inmiscuido en un delito o siendo víctima de un delito. Así es. Y fíjate que estaba viendo un capítulo con la licenciada Fabiola, que entrevistó, que es del sistema, entrevistó a la abogada de quien era la dueña del departamento donde ocurrió el caso de Valentina Gilabert y Mariana. Y la verdad es que no sé si era médico, abogada, psicóloga, ¿qué era? Ahí sí me perdí, una disculpa. Pero ella decía algo que la verdad es que me cimbró y dije, híjole, a menos de que me lo demuestre de una manera tan, ahora sí que tan gráfica y tan sustentada, lo voy a aceptar. Y una disculpa que lo diga, pero ella hablaba que los menores no son maduros y que no son responsables por lo mismo de sus acciones. Y lo digo porque la pareja, esta niña de 23 años, pensaríamos que, está chiquita todavía. Platícanos un poco. Sí, incluso, digo, no sé si sea el mismo porque hay dos capítulos o dos... sí, serían capítulos del mismo tema. Yo, por cuestión de tiempo, nada más vi a alguien que estaba vestido, creo, de negro, con una colita de caballo. Y me llamó mucho la atención porque decía, porque incluso no sabía ni citar la cuestión de si es que la corteza, creo que se llama prefrontal. Entonces, yo inmediatamente me fui. Yo no soy literal abogado, yo estudié Derecho, terminé, ya casi está el título ahí, ya nada más para tramitar la cédula, que eso es rapidísimo en segundos. Ya nada más estoy esperando a que llegue, pero a lo que voy con esto. No me considero un jurista porque no es de mi agrado tanto el derecho como el doctor Eric, por ejemplo, que es un magnífico penalista.
porque a mí me gusta ser más médico, pero a lo que voy con esto, cuando dijo esta situación, nosotros como médicos, siempre desde la jerarquía médica, fíjese, es ¿quién lo dijo? ¿En qué publicación? ¿Qué año? ¿Qué revista? ¿Está indexada o no está indexada? ¿Qué artículo? ¿Qué país? ¿Y cuál es tu referencia? Siempre cuando estamos pasando visitas, que lo hablamos en el internado, era, a ver, criterios para, ejemplo, bien fácil, encefalopatía hepática por cirrosis hepática. ¿Qué artículo es? ¿Qué autor es? ¿De qué año? ¿Cuándo salió? ¿Qué país? Todo esto. Y ella decía, es que no sé bien cómo se llama, creo que es corteza prefrontal y están bien señalados los estudios. En ese momento a mí me surgió la duda y le iba a decir, bueno, usted abogada, ¿qué estudios? Y iba a decir, bueno, los estudios, sí, pero ¿qué estudios? ¿En qué año? ¿Qué revistas? ¿Qué autores? ¿Qué libros? ¿Qué especialidad? Es como cuando estuvimos hablando sobre el caso que salió de la profesora de Veracruz. Ok. Ajá, de la maestra. A ver, infarto. Ok, infarto. ¿Qué médico eres? ¿Eres especialista? ¿Eres certificado por el Consejo de Medicina Legal? ¿Qué estudios mandaste? ¿Qué conclusión tienes? ¿Qué bibliografía consultaste? Aquí es igual. Ok, dices que los adolescentes no tienen esta madurez. Ok, dices los estudios. Yo te preguntaría, muéstrame los estudios. Yo inmediatamente me fui a la Ley de Justicia de Adolescentes y anduve buscando artículo por artículo. ¿Y qué cree? No hay estudios. Ninguno. No se menciona ningún estudio. Entonces, aquí en México sabemos que los legisladores la proponen, la modifican. Ok, ¿en qué estudios? Porque yo me basaría simplemente decir, a ver, licenciada, maestra, doctora, la que está diciendo esto, nada más dígame dónde está su bibliografía, su referencia bibliográfica para decir que los adolescentes no tienen esta madurez, porque aquí viene la pregunta. En Estados Unidos, la edad mínima, o bueno, la edad ya de mayoría de edad, es 21 años. Por eso es que muchos Spring Breakers vienen para acá cuando tienen 18, 19, o los que están en la frontera se pasan para consumir alcohol aquí en México, porque aquí en México son 18 años. Yo preguntaría muy sencillamente, el cerebro de Estados Unidos, digamos, vamos a decirlo en el lenguaje mexicano, el cerebro de un gringo al cerebro de un mexicano, ¿es diferente? O sea, lo que pasa es que a los 18 sí es mayoría de edad, pero a los 21... porque incluso pueden tener un arma. Sí. Desde los 16 o antes en ciertos estados como Texas. Pero a partir de los 21 pueden votar o pueden comprar alcohol y cigarros. Ok. Porque son maduros para poderlos consumir. Hazme el favor. Ándale. Aquí con esta, y que le agradezco mucho este planteamiento que usted me hace, maestra, yo preguntaría, ¿hay diferencias entre un cerebro de un gringo y un cerebro mexicano? ¿Hay mayor cantidad de neuronas en un gringo o en un mexicano? Alguien podría decir, pues yo creo que sí, porque ellos llegaron a la luna. Yo creo que sí, porque en fútbol o en muchos deportes nos ganan. Pero un neurocientífico diría, no, pues es la misma cantidad de neuronas. Es el mismo humano. Es el mismo humano, es la misma especie. Ahora, simplemente yo preguntaría médicamente, ¿por qué en México es de 18 y por qué Estados Unidos es 21? ¿Cuál es la gran diferencia? Es que la madurez sí, por eso. Pero entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que el mexicano es más maduro más rápidamente? Exacto. Entonces, por eso es que sus argumentos no tienen lógica, porque si se da cuenta, hasta entre diferentes países tienen diferentes criterios. Entonces, a lo que voy, para que la gente no se confunda, dime en qué artículos, y yo le invitaría a que nos mande toda la bibliografía médica, porque no hay bibliografía jurídica, no es de que el jurista dice que en el buen ser y en el deber se cree, no. Médicamente, yo lo exigiría. Una base científica. Exactamente, ¿dónde está la base científica? Porque si nos vamos por el buen ser, bueno, vamos a actuar todos de buena fe, que no querían robar. Pero bueno, ese es, como dicen muchos penalistas, ese es de buena fe. Vamos a dejarlo. Yo nada más le diría, si usted nos regala toda la bibliografía científica, médica, donde dice que los adolescentes no tienen esta capacidad de entender, yo se lo agradecería y callaría mi boca y pediría disculpas. Pero mientras no existan estos estudios que dicen que los adolescentes no tienen capacidad, pues voy a seguir diciendo que se reforme la ley. Porque yo veía a la doctora Fabiola y además, ¿sabes? Ponía una cara y le volví a preguntar como de, ¿qué me estás diciendo? Porque incluso ella en su podcast ha hecho muchos casos
de adolescentes, Sí. hablando de lo mismo. Entonces, la verdad es que sí me preocupó porque dije, a ver, yo no soy médico ni soy psicóloga, pero estoy viendo los alcances Sí. que están teniendo los jóvenes. Entonces, ese es ponerles un pretexto y una justificación que el hecho de que no estén maduros tienen un ay pobrecito y por eso los vemos en las calles. Sí. ¿Sabe qué, maestra? Lo que pasa es que nadie se toma la seriedad, como debería de ser los legisladores, para agarrar y decir, a ver, vamos a juntar a los mejores neuropediatras y que nos quiten Las dudas. Exacto. A ver, traigan a los expertos. Es como nosotros tenemos duda de derecho penal, traemos al doctor Eric, que ya nos hizo el favor, ya llegó. Ok, bueno, le vamos a preguntar. Aquí sería lo mismo, porque si traemos actores, digo, no es nada contra ellos, yo respeto mucho la cuestión artística, pero si traemos este tipo de gente, o por ejemplo, hace tiempo, con todo respeto lo voy a decir de verdad, no es por molestar a nadie, pero hace tiempo en la alcaldía de Iztapalapa hubo una persona que se ponía aquí un letrero, una banda con el nombre de Juanito, Claro. y llegó a ser en aquel entonces delegado. Claro. Tenemos como gobernador a un futbolista. Zapatero a tus zapatos. Sabes muy bien mover la pelotita. Bueno, vete a jugar. Pero no puedes ser gobernador porque necesitas... Bueno, no deberías, porque sí pudo. No debería de ser gobernador porque necesita conocimientos en ciencias políticas, en derecho, en política pública. Por eso es que nos va como nos va. Porque no es lo mismo traer a alguien que sabe mover una pelota y se lo reconocemos. Claro. Yo tengo 3 pies izquierdos, no lo sé hacer. Pero no es lo mismo que alguien tenga una capacidad de Y una raciocinio. carrera que sustente lo que va a hacer. Entonces aquí sería igual, maestra. ¿Por qué? Porque necesitamos traer a legisladores que realmente se sienten y digan, a ver, vamos a ver esta problemática, para eso nos pagan. Y traigan a todos los neuropediatras. ¿Desde cuándo empiezan a tener los adolescentes esta capacidad? Muestren los artículos, hacemos un consenso y modificamos la ley, así de sencillo. Pero no lo quieren hacer porque es bien fácil aventarle la pelotita a otro. Y esto, todo esto que estamos diciendo es precisamente porque pareciera que el hecho de tener una adicción también causa un pretexto. No sé si es en China o en Japón, ahí en los comentarios si me ayudan con este dato, pero alguna vez escuché que en uno de estos dos países, cuando una persona cometía un delito, un atropellamiento, un homicidio bajo la influencia del alcohol, se le juzgaba con menor sentencia porque estaba fuera de sus cabales, estaba fuera de una actitud sin estas sustancias, ¿no? Hasta que pues llegaron a la conclusión que esto no era posible. Sí, claro. Y que claro que eran conscientes y que tendrían que tener la misma sentencia que una persona que no había tomado. ¿Por qué pensaríamos que el cerebro de un joven, porque estamos hablando de que tengan 23, bueno, digamos de 20 a 30 años, todas estas sustancias reaccionan diferente en un joven que en un adulto? Sí, fíjese que aquí es bien importante y aclararlo, qué bueno que usted lo pregunta, un cerebro inmaduro es más susceptible a tener mayor daño. ¿Por qué? Porque apenas está, por decirlo así, para darme a entender, no, en un lenguaje no técnico, apenas se está reestructurando y está haciendo conexiones interneuronales, precisamente con otros sistemas, para que haga una como ramificación. Hay un libro muy bueno que la vez pasada se mostró, que dice que literal las neuronas son como un bosque muy grande. Entonces que se van ramificando y se van uniendo estas ramas para llegar a más lugares. Si nosotros metemos sustancias nocivas para el cerebro, desde un solvente, una metanfetamina, una cocaína, este cerebro va a tener mucho problema porque todavía no está maduro y no se va a desarrollar adecuadamente. Y sobre todo, el problema de la cocaína, por ejemplo, como lo habíamos dicho anteriormente, es que esta sustancia bloquea muchos receptores de placer y solamente deja el receptor abierto para la cocaína. O sea, vea tan inteligente es el que hizo, con todo respeto voy a decir, esta sustancia,
porque logró que el cerebro bloquee todo lo demás de placer y solamente se aboque a ver pura cocaína. Eso fue un diseño perfecto. Sí, fue un diseño con, digamos, maquiavélico, ¿no? Macabramente perfecto. Sí, ándele. Entonces ese es el gran riesgo. Por ejemplo, en alcohol, también por eso no hay que darles de tomar alcohol a los niños. Esta tontería de que es que está chiquito y tienen que aprender, no, es lo peor que le pueden hacer los papás a los niños. Claro. Aparte de dañar al hígado, porque finalmente el alcohol es dañino, también va a dañar al sistema nervioso central. Y además tú no sabes la tolerancia que tenga o el grado, yo no sé si lo estoy diciendo de manera correcta. Yo no sé si yo al darle a mi hijo de 14, de 15 años, prueba la cerveza, o el típico que decían los papás, conmigo ponte borracho o borracha para que no llegue nadie y con 2 cubas te tire. Así es. Yo no sé si mi hijo pueda tener una dependencia al alcohol y con esto empiece yo a abrirle este gusto. Sí, claro. Lo más sano es mejor decirle, mira, esto no es muy bueno que digamos, puedes tomar 1 o 2, pero ya no más. Porque ¿para qué sirve? Y esto yo siempre lo he visto así, maestra, me lo enseñó mi mamá, porque decía, ¿para qué quieres estar anestesiado? O sea, ¿qué tanto pretendes no disfrutar la vida que necesitas una sustancia para anestesiarte y estar en una fiesta, pues incluso hasta desconectado de la gente? Yo precisamente por eso, y la gente que me conoce lo sabe, yo creo que yo he estado 1 año, 2 años, 3 años sin tomar una copa de... Ni siquiera de vino. No me gusta. O sea, el alcohol no es algo que yo busque, ni siquiera no me gusta. Sí, pero tampoco. además, ese sentimiento de perder el control me asusta demasiado. Y todo esto lo estamos diciendo porque yo no sé por qué todas, bueno, tú no los has explicado a nivel cerebral lo que afecta, pero entonces vemos a una jovencita de 23 años que ya tiene una menor de 5, que tiene una niñita de 2 años, que tiene una pareja, una expareja. Se involucra con una persona que tiene antecedentes, no sé si penales, pero antecedentes sociales, sí. Y lo lleva a su casa. Están conviviendo con estos menores. Al parecer, él ya vive en este domicilio de Chimalhuacán, en esta comunidad de San Pablo. Y los abuelos maternos de estas niñitas iban recurrentemente a visitarlos. Los abuelos, al parecer, pues cuidaban de sus nietas, les tenían mucho cariño y empiezan a ver que algo ha pasado porque no ven a las menores, sobre todo a la de 2 años. La siguen buscando, le preguntan a Alma, le preguntan al Brian de Jesús, y resulta que no le dan ninguna noticia. Un día se desesperan, esto en el mes de julio, se desesperan, ingresan al domicilio y les golpea este olor. Okay. Ellos no estaban, los padres, bueno, el padrastro y Alma no se encuentran en el domicilio, y se dice que el abuelo con sus propias manos va hacia donde siente este golpe de olor, empieza a quitar un sofá en el que era como la sala de televisión, digamos, donde se reunía la familia. Empieza con sus propias manos a quitar la tierra, la abuela lo empieza a ayudar, y en eso ven que hay unas bolsas y unas ciertas telas, y encuentran el cuerpecito de la niña de 2 años que llevaba 15 días enterrada bajo el sofá de la familia. Lo primero que hacen es, pues, ir y denunciar el hecho. Llegan las autoridades, encuentran el cuerpo y vienen estas preguntas. Habiendo ya un lugar donde con las telas, el plástico, empiecen a generar un calor diferente, ¿esta putrefacción se llevaría mucho más rápido o esto bloquearía el olor de este bebé adentro del piso?
Mire, en teoría, el hecho de que esté emplayado, por decirlo así, o envuelto en hule, en teoría tendría que disminuir el olor. Pero afortunadamente, cuando son estos casos que son de inhumaciones clandestinas, la putrefacción es tan característico el olor, maestra, que es muy perceptible. Por ejemplo, a mí me pasó hace tiempo, cuando yo era estudiante de medicina, rápido le comento. Yo desde que estaba estudiando en el segundo año ya quería ser forense y se me ocurrió porque siempre mi papá decía, contaba sus anécdotas cuando él era estudiante de Derecho, que lo llevaban al CEMEFO del Distrito Federal y que ahí estaba el doctor que fue criminólogo y que qué bueno que ahorita sale la plática para aclararlo, Quirós Cuarón. Él no es médico, él es criminólogo. Incluso por ahí hay una creadora de contenido, dice es que el padre de la medicina forense es Quirós Cuarón. No, esto es mentira. Exacto, porque jamás fue médico. Jamás fue médico. Él estudió medicina, pero no le gustó y cambió a criminología. Sí, no terminó medicina. Y se cambia de carrera y termina criminología y saca un libro que se llama Medicina Forense. Pero no, fíjese, sacó un libro, pero no es médico forense. Como esa persona de Veracruz. Sí, ¿no? ándele. Y también, esto es importante, claro, el padre de la medicina forense en México es Luis Hidalgo y Carpio, así se apellida y es el nombre del médico. Okay. Es el pionero que trae la medicina forense a México. Bueno, ahora, como claramente lo decía mi papá, dice, es que en el CEMEFO del Distrito Federal llegabas y ahí estaba el doctor Quirós Cuarón, que no sé qué. Bueno, un día se me ocurre ir. Y entrando, antes ya está extinto, ya está el puro cascarón de ese edificio. Y todavía sigue en pie la Coatlicue, la diosa de la muerte. Y entonces ahí voy queriéndome meter para ver procedimientos. Entonces voy y inmediatamente, maestra. ¿Ya eras médico? Era estudiante de medicina, segundo año. Inmediatamente en cuanto piso, nada más doy un paso a donde estaba una policía en un arco para detector de metal. Ni siquiera yo estaba en las gavetas, sino estaba apenas entrando. Inmediatamente percibí, pero me llegó así sí, es un golpe. El golpe tremendo de la putrefacción. Y me quedé así, incluso hasta me dio pena y me quedé así como en shock. Y se me quedó bien y me dijo, sí, dígame. Digo, es que vengo a ver si yo soy estudiante, ya lo empecé a explicar, pero lo que voy con esto, respondiendo a su pregunta, es que la putrefacción es un olor muy característico, muy peculiar. Sí, no tiene que ver con la carne podrida, es como un agrio diferente. Sí, entonces se mezclan una serie de aromas, entonces por eso es que a pesar de que afortunadamente muchos delincuentes o personas que privan de la vida por medio de un homicidio a gente inocente, a pesar de que quieren ocultar, el olor es muy peculiar. Por eso es que incluso las mosquitas son las que nos ayudan o ayudan al criminalista a que cuando ve muchas dicen, es que hay algo. Entonces es muy peculiar. Por eso es que inmediatamente el abuelito, a pesar de que estaba tapado y todo, siguió con este olor. Por eso las madres buscadoras meten la varilla en té, porque a pesar de que está bajo tierra, meten, inmediatamente sí tiene ese olor muy peculiar. Fíjate que en uno de los comentarios que estaba yo leyendo, no sé en qué capítulo, decían que cómo era posible que hiciera preguntas, o sea, yo, tan absurdas y tan tontas, porque mis preguntas eran para un niño de primaria. Y por primera vez le respondí y le dije, es que posiblemente tú seas criminólogo, médico forense, abogado, todas las carreras posibles y no necesites respuestas. Pero resulta que muchas de las personas que nos siguen no tienen estos conocimientos. Yo no tengo ningún conocimiento de medicina. Entonces, yo trato de formular preguntas que las personas puedan ser la voz de las interés, ¿no? Sí. Y exacto, yo hablo como por muchas personas que queremos que tú nos apoyes con esta información. En una ocasión, una pregunta que me mandaron a mi Instagram me llamó mucho la atención y decía... Y lo voy a tratar de poner de esta forma. ¿El tamaño y el peso importan? Buenísima. Sí, importa muchísimo. Importa estatura, complexión.
si es delgada o si es con mucho sobrepeso o obesidad mórbida. Importa causa de muerte, enfermedades agregadas, alimentación, lugar donde fue, causa de muerte. Todos esos factores modifican mucho la putrefacción. Por eso un cronotanatodiagnóstico es de lo más difícil que a nosotros como forenses, del tiempo, la data de la muerte, es de lo más difícil que nos toca como forenses. En primer lugar, porque mucha gente piensa, con base a las películas, que es como una regla y que va a decir, falleció a las 16 horas con 14 minutos 10 segundos. Sí, no es un quirófano. No. Es una aproximado y no hay algo, porque incluso se llama periodo de incertidumbre o de tardez, que es justamente un intervalo que dan de 8 horas antes y 8 horas después, más o menos llegando al aproximado, donde usted tiene que ver clima, temperatura, causa de muerte, conflexión, qué tipo de ropa usaba. Entonces, para llegar a un aproximado. A veces es muy común no llegar a ser tan exacto, porque tiene mucho que ver todos estos elementos que le acabo de comentar. Pero sí es importantísimo lo que usted preguntó. Entonces, el cuerpo pensemos, estamos hablando de menores. El cuerpecito de un menor que pueda llegar a tener un sobrepeso, ¿tendría un olor o una putrefacción diferente a un menor que esté en estado de desnutrición? Sí, buenísima, sí. Un cadáver de, ejemplo, 2 niños, uno que tenga sobrepeso y el otro desnutrición y muera de una neumonía, la putrefacción se manifiesta diferente, en diferente tiempo. Es más acelerado en el de la desnutrición, porque ya hay incluso bacterias y la causa de muerte fue una neumonía. E incluso el olor es más característico. ¿Por qué, maestra? Por ejemplo, en la desnutrición, la rigidez muscular que se da a las 24 horas, que es máximo estado, la rigidez cadavérica presenta 4 fases. No nada más es como muchos creadores de contenido dicen, es que está rígido. No, espérame, papá, son 4 fases. Entonces es flacidez, instauración, máxima intensidad y resolución. Encuentran al cuerpecito de esta nena y yo de verdad me pregunto, y me regresó casualmente hace año, 6, 7 meses, sentada contigo en esta misma mesa, hablando del caso de Paulette. Y hablábamos de cómo era posible que no solo el cuerpo hubiera estado, más bien, casi imposible que el cuerpo hubiera estado durante todos estos días sin que nadie, ni los canes, ni los peritos, ni el propio procurador que estuvo en esa recámara, hubo personas ajenas al gobierno, me refiero a amistades, que durmieron en esa cama. Se cambiaron las sábanas y nadie percibió el olor. Por lo que, si me preguntan cuál es mi opinión, pues el cuerpo fue puesto en el momento que se tenía que localizar. Hubiera sido imposible que estuviera. Pero en este caso el cuerpo sí estaba. ¿Qué tendrías que tener como patología, tanto de Alma como de Jesús, que es el padrastro y la mamá de la menor, para saber, porque ambos sabían, y ahorita te voy a explicar qué fue lo que pasó, para tener el cuerpecito y seguirte sentando y conviviendo en un espacio donde sabes que está el cuerpo de tu hija? Eso es una muy buena pregunta, pero muy buena. Y antes de contestarle estas preguntas, maestra, es como cuando, nada más para dar un preámbulo, para cerrar esta idea que usted formuló, es como el caso que hubo en Monterrey, de una joven en una cisterna. Entonces, que decían, pues es que es ilógico que pasaron binomios caninos, todo el mundo entró y nada, hasta que después de unos días, pues ya es que casualmente está ahí. Entonces, Copperfield, el mago, ¿cómo se llama? Merlín. Apareció. Entonces, por eso es que la putrefacción es muy peculiar y sí, siempre se nota, siempre es el olor. Por eso incluso algunos agresores que ya tienen un cierto conocimiento agregan sustancias para disfrazar este olor. Ahora,
Le voy a comentar esto que dice el protocolo de la ONU, claramente cuando hay feminicidios en niñas, y dibuja 3 escenarios. Si usted me permite, lo voy a mencionar como lo dice tajantemente. Aquí no vamos a decir, es que los estudios dicen, no, aquí decimos la fuente. Para que todos ustedes lo busquen, protocolo de investigación feminicidio de la ONU, 2014 es el más actualizado hasta ahorita y es el mejor protocolo en este delito de investigación. Dice, usualmente ocurren 3 escenarios los feminicidios infantiles o en niñas. En medio de violencia familiar, contra madre e hijos e hijas, en ocasiones de forma más violenta contra ellas, al identificarlas como la madre o con la madre. ¿Qué es esto, maestra? Ejemplo, yo tengo mucho odio hacia mi esposa, por ejemplo, o hacia la mamá de mis hijas. Voy a poner este ejemplo. Y entonces, como le tengo mucho odio, una forma es trasladar esta violencia de ella como adulta hacia las menores porque no tienen la capacidad de defenderse. Y es el reflejo de lo que odia. Exactamente, es el reflejo de lo que uno odia. Y esto se lo pongo también que nos ha pasado a todos, que de repente nos llegamos a enojar con la pareja sentimental, que es un coraje tanto que agarramos su ropa, su suéter, su chamarra, lo que usted guste, y la aventamos, la pateamos, la mordemos, lo que usted guste. Y a todos nos ha pasado por alguna vez alguna situación así, o que vemos alguna carta de él y la rompemos, ¿no? O la foto y la aplastamos. Bueno, pero esto es peor porque esto es contra niñas que son inocentes. Claro. El otro escenario, como lo dice este protocolo, como víctimas de abuso sexual por parte del padre o padrastro o alguna persona en su entorno con o sin conocimiento de la madre, familiares, amigos o vecinos. Es decir, aquí hay abuso sexual. Es lo que decíamos, el delito oculto, donde hay que preocuparnos si la niña de repente tiene infección de transmisión sexual, por ejemplo, condiloma, tiene 5 o 6 años, esto no es normal. Habría que ver con quién la estoy dejando, si tiene, por ejemplo, herpes, si tiene alguna enfermedad. Exactamente. Entonces, y si la niña ya tiene golpecitos, tiene cicatrices, tiene incluso zonas de que se le arranca el cabello o que la niña se está cortando, hay que ver con quién se está quedando de algún familiar cercano porque ese es un delito oculto. Y número 3, en situación de violencia contra la mujer tras la separación de la pareja. ¿Qué es esto, maestra? Cuando la pareja se va, una forma de hacer que escarmiente es, te vas, pero ahora voy a destrozar a tu hija para que me recuerdes toda tu vida. Entonces, en esta situación, este tipo tiene elementos muy importantes porque, mire, aquí claramente lo voy a decir con todo respeto para la gente que nos está escuchando y se va a escuchar horrible, pero lo voy a decir como criminólogo. Es una niña que es de otro papá, tiene su papá biológico. Pero aquí lo que siempre hemos dicho, el vínculo. Mientras el vínculo sea el hijo o la hija de la pareja sentimental y en medio esté la mamá, estos padrastros a veces son muy inseguros. Y el causar de que de repente llegue el papá biológico por la niña, o sea, llegue su papá, le va a causar cierta frustración. ¿Qué pasa si el papá está guapo? Ejemplo, haga ejercicio, poder económico, lo que usted quiera. Estos sujetos a veces se sienten pues más bajos. Sí, claro. Entonces, una forma de agarrar su enojo, que no se van a enfrentar porque hasta esos son cobardes. Con el adulto van a ir a desplazar su odio contra el niño o la niña. Claro. Por eso es bien importante y estamos duro y duro. Está bien, todos tenemos derecho a fracasar en el amor, no hay problema. El problema es cuando mezclan a los hijos. Y no estamos diciendo que todos sean malos, pero sí hay que ver banderas rojas. La otra situación, como no son sus propios hijos, entonces los empieza a ver como un estorbo. Si es muy latosa, muy latoso, se va a desesperar y ya tiene un cierto odio por este vínculo. Entonces es más fácil descargar el enojo hacia las niñas por toda esta situación que ya traen estos sujetos. Y la otra pregunta que me hacía en el sentido de ella, ¿qué es lo que tiene que pensar para ser cómplice, para voltear y no ver cuando la están agrediendo a la niña, cuando le pega, cuando argumenta, pues es que la quiere como su papá y por eso le pega, y por eso la corrige? No, espérame. La única que lo tiene que corregir eres tú, que eres la mamá, y el papá, no este. Entonces, a lo que voy, bien importante,
digo, aquí una excepción, si es un sujeto que es pareja sentimental y es funcional y se llevan bien, bueno, ahí sí, pero si es un tipo, como estamos diciendo, ya adicto, con antecedentes, violento, pues espérame, tú no puedes, porque por eso tienen los papás. Entonces, aquí es a lo que voy, bien importante. ¿Qué tiene que pasar? Tiene que tener esta situación de un enamoramiento donde ya no le importe nada, no le importe qué pase con su hija, para literal estar ahí adorando a este sujeto. O la otra, que es, no creo que este sea el caso, pero a veces cuando son violentadas y están amenazadas, soportan que maten a sus hijos. Pero no creo que sea el caso. Más bien es lo primero. Es que de verdad, y así como tú hablas de lo que amas, yo perdería cada centímetro de piel por cada uno de mis hijos. Literal, o sea, no lo estoy diciendo de broma. O sea, yo podría dar cada poro por ellos. He estado enamorada. Creo que he perdido el control en algún momento. Sí, todos lo hemos perdido. Pero no puedo entender que llegue una cegación tan... que te invalide absolutamente principios, códigos, todo lo que tienes. Y lo digo esto porque cuando ellos, los abuelos ya encuentran el cuerpo de su nieta, van y los detienen a los días, porque además pues no estaban, los encuentran a unos días. Hablan con la hermana mayor, que tendría entre 4 y 5 años. Y la chiquita dice, y cuando la revisan, ella tiene moretones en muchas partes del cuerpo. La grandecita, que para mí es un bebé. Sí, no, sí. Y ella dice que días antes algo hicieron mal. ¿Qué es hacer mal? Pues habrán tirado algo, un niño, ¿qué es lo que puede hacer mal? Sí. Incluso si descompone la televisión, pues no lo hace por descomponerlo. Un bebito le picó mal y se descompuso. Sí. El padrastro se enoja, empieza a golpearlas. La mayorcita se mete atrás de un sofá y ve como este tipejo saca un machete y empieza a destrozar literalmente el cuerpo de esta niña. La mamá está consciente de lo que está sucediendo. Imagínate la escena. Es que yo, por más macabro de lo que estoy diciendo, pero de verdad es para que se den cuenta que esto sí sucede. No, pues hasta me hace que esté sudando, maestra, de las manos, o sea, de lo... Yo quiero ver a esta chiquita de 5 años que su primera impresión de la muerte sea el cuerpo destrozado de su hermana, donde su madre, que debería de estarla protegiendo con su vida, no lo hace. La niña explica que es entonces cuando retiran el sillón, quitan la tierra, esconden el cuerpo, pero además el cuerpo no creas que estaba a 15 metros de profundidad. Tanto que los abuelos pudieron haber quitado esta tierra. ¿Qué pasa con esta menor? ¿Cómo va a poder sobrellevar esto que está viviendo? Fíjese que lamentablemente la mente de la bebé está rota, porque es ver cómo privan de la vida, porque no es con suena horrible, médicamente como forense lo voy a decir, pero no es lo mismo cuando la niña ya crezca que decir, alguien le disparó, a ver el movimiento. No, es que es horrible, exactamente. Movimiento de un vector que es justamente el de que va a impactar. Por eso se clasifica como una lesión corto contundente, o algunos libros argentinos le llaman contundo cortante. En México es corto contundente, no pasa nada, simplemente es bibliografía. Argentina y creo Colombia le llaman contundo cortante porque primero golpea y luego corta. Entonces,
el movimiento de fuerza que tiene que ser el sujeto y el sonido que hace, porque es un sonido como pegarle a un coco, por ejemplo, y escuchar los gritos y ver la sección de las arterias cuando brinca la sangre, esta niña está quebrada. O sea, a los 5 años, todos tenemos, maestra, todos tenemos recuerdos de los 5 años. Yo puedo recordar cuando estaba en el kinder. Puedo recordar cuando incluso en un festival del kinder que me disfrazó mi mamá de momia, me hizo daño un tamal de dulce. O sea, imagínense el recuerdo. Todos tenemos recuerdos del kinder, todos. Imagínese la niña, el recuerdo que va a tener de ver cómo destrozaron a su hermana viva. Esta niña está quebrada. ¿De qué manera? Sí. Esta niña está quebrada para toda la vida mentalmente. Y va a tener flashback, va a tener estrés postraumático. Y ni el mejor terapeuta va a evitar que de repente el cerebro recuerde con solo ver. Por eso es bien importante la atención a las víctimas. Todo mundo, y aquí me da mucho coraje, y lo exijo como abogado, todo mundo dice es que el derecho, porque el Estado está privando de la libertad a estas personas que se equivocaron y merecen segundas oportunidades. Ok, vale. Pero ¿y las víctimas? Sí. El flashback que tiene el cerebro. La libertad de conciencia. Sí. A lo que voy con esto, maestra, cuando la niña vea un machete, lo primero que va a pensar es cómo murió su hermana. O cuando ve un hombre. Sí. Entonces, el cerebro de la niña está quebrado. Fíjate que lo que estás diciendo, por eso yo digo que dejé de dormir, y es que ya he dejado de dormir con tantos casos, porque estoy pensando y tratando de encontrar, como lo decía esta procuradora de Baja California, un motivo que se me hace lo más absurdo. Y me recordé el caso de Ingrid Escamilla, cuando presencia este jovencito con un espectro. Ah, sí, espectro autista. Autista, y está presenciando cómo su padre le está quitando la vida de esta manera tan atroz a la joven Ingrid. Y tú preguntas, todos vieron las fotos, todos hablaron de las fotos, todos hablan del tipo pero nadie pregunta qué pasó con el niño. Sí, ¿no? Porque esas son estas almas destrozadas que luego nos preguntamos, algunos cometen ciertas cosas, terminan violentando, porque es la única forma que inconscientemente, me imagino, se saben comunicar. Yo no puedo arreglar un problema, yo destruyo el problema, porque así me lo enseñó mi padre, así me lo enseñó mi madre. Y entonces esta chiquita que está narrando, y entonces de verdad yo no sé quién fue el policía, si fue un perito, si fue una psicóloga forense, quien tuvo que entrevistar o interrogar a esta chiquita. Tú sabes lo que es estar frente a una niña que te diga, sí, todos estos golpes me los daba este cuate que ama a mi mamá. Y yo tuve que ver cómo le quitaron la vida. Y después de esto, cómo la entierran como si fuera una basura. Y entonces pienso, la mamá está en este mismo cuarto compartiendo con este tipo. Y la niña sabe que ese lugar donde posiblemente la sentaron, estaba el cuerpo de su hermana. Es que esto es una historia de terror. No, sí. Sí, y le digo que uno no tiene ya palabras porque ya la sociedad, o sea, no entiendo cómo, mire, no entiendo, no justifico. Su amigo y servidor y admirador también de usted publicó un libro de violencia feminicida para que no se repitan estos casos de niñas. Y aún así, cada vez es peor. Y me acuerdo muy bien. Con más saña. Una persona que yo quise mucho que me dijo, no puedes cambiar el mundo. A veces con esto, maestra, se lo juro que me dan ganas de ya no saber nada. Porque cada vez está peor para las niñas.
Y yo no sé qué es lo que está... Bueno, la verdad es que no siquiera ya quiero saber qué es lo que está pasando con... Entiendo que hay padrastros violentos, pero entonces... Y lo vimos con el caso de Patricia y Juan Carlos, ¿no? Y de Clara. Y te puedo decir de 20 mujeres que están permitiendo este abuso contra sus niños. Como bien dices tú, te volviste a enamorar, perfecto, enamórate, piérdete con él, aviéntense de un acantilado, pero si ya tienes hijos y los abuelos sí quieren a estas niñas, entrégaselas. Sí. De verdad, sálvales la vida, porque posiblemente la tuya esté perdida. Sálvale la vida a esos niños. Y entonces es cuando no entiendo que las leyes justifican que el bien del menor es estar con su madre, cuando esas niñas posiblemente estarían, o una estaría viva si esas niñas se hubieran protegido a tiempo. Fíjese que siempre, maestra, a mí me ha tocado que los abuelitos, digo, este es de reconocerles, a veces los tratan ya como estorbos, porque incluso ya hay una violencia hacia el adulto mayor, pero los abuelitos son los que generalmente terminan, digo, alguien va a gritar, no, es que, bueno, espérame, la mayoría de los abuelitos, no todos, para no meternos en problemas, pero muchos abuelitos siempre están defendiendo a los nietecitos, a las nietecitas, y esto me ha tocado porque le voy a platicar 2 casos. El primero viene en 9 círculos, que es el homenaje a un niño porque está comiendo arroz de 3 años. El niño está jugando, el padrastro lo agarra y le da una patada en el cráneo que se lo fractura. La mujer, después de que lo quemó varias veces con la plancha. Con la plancha. Con la plancha lo quemó, después lo quemaba con cigarro. Y entonces yo le digo a los alumnos siempre, tú pregúntale por qué tiene esta cicatriz. Es que es muy inquieto. Y te llega la siguiente semana. Es que es muy inquieto. Es que ya ahí hay algo que no cuadra. Entonces, y el otro caso que le comento sucedió ahí por las alcaldías del sur, Xochimilco, Tláhuac, donde encuentran a un niño en un basurero, vestido, envuelto en una cobija, en un cobertor preferido del niño, incluso. Fueron a la casa los padres por el cobertor, fíjense, fueron a la casa, dejan el cuerpo del niño ahí oculto, regresan, lo envuelven en la cobija, le ponen una bolsa de plástico y lo dejan ahí, hasta incluso como protegido, pero en la basura. Entonces... Exacto, protegido, pero en la basura. Entonces fíjese cómo aquí fue porque el niño perdió 20 pesos. El pasaje lo pierde y el papá lo termina moliendo a patadas. No hay parte del cuerpo del niño que no tenga golpes y sobre todo falta de piel de las patadas que le dio, que le enterraban la punta del zapato. El niño literal desde la cabecita hasta las uñas de los pies golpeado. Y aquí los que siempre andaban buscando el cuerpecito y justicia eran los abuelos, como el caso que ahorita nos está usted narrando. Brian, Jesús y Alma Sofía los detienen. Esto fue con coordinación de la policía de Netzahualcóyotl. Y ellos, cuando los detienen, tratan de sobornar a los policías, ¿no? Para que los dejen libres. Es que yo no sé a quién le tengo más coraje, más ganas de justicia, si al padrastro o a la mamá. Porque no entiendo. Es que, de verdad, y me lo puede explicar la ciencia, y me lo pueden explicar los mejores psiquiatras. No lo entiendo. No lo entiendo. ¿Cómo no solo puedes permitir que esto suceda? Porque antes de destrozar el cuerpo de esta niña, ya las golpeaba. O sea, no le bastó. Y cuando las mujeres entendamos que primero viene un insulto, primero viene un grito, sí. O sea, se alza la voz, luego viene un insulto, luego viene una amenaza, como lo que dicen, una finta, ¿no? De te voy a pegar. Sí. Al ratito sí viene el golpe. Y cuando lo hacen con un niño que lo estoy educando, no, así no se educa, y menos a los que no son tuyos.
Y entonces esta madre, junto con este infeliz, no acepta a la policía, afortunadamente, este soborno, y entonces los llevan con una orden de aprehensión por ya feminicidio en agravio de esta menor. Y los primeros eran a la chiquita de 5 años. Ajá. Era en tentativa de feminicidio. Y a la chiquita por feminicidio, sí, por los golpes que había sufrido la otra. Ya los arrestan y entonces los abuelos maternos, o sea, la madre y el padre que encuentran a la nena, eran padres de la mamá, ¿cierto? Sí, eran los maternos. Sí, los maternos. Cuando tú como padre de esta mujer que sabes que están violentando, que está permitiendo esta violencia, tú puedes ir, denunciar y pedir la custodia o la patria potestad, que la pierdan. ¿Esto es tan fácil como nos dicen o tan difícil? Es que aquí, buenísima pregunta, maestra. Mire, todo mundo, y con perdón lo voy a decir para nuestros amigos abogados, probablemente para ellos sea muy fácil. Tal vez promueven que la patria potestad se les retire a los padres para que se las den a los abuelos, por ejemplo. Pero es todo un proceso. Tal vez para el abogado particular es agradable decir, bueno, yo lo llevo a cabo, pero por cuestión de generar honorarios, que obviamente es normal, porque pues, si no, ¿de qué viven? Pues sí, ¿no? Claro. Son sus honorarios, uh-huh. Pero lo que luego no dicen claramente es de que todo proceso lleva un tiempo. Y aquí hay que mencionarlo, no es tan fácil. ¿Por qué? Porque si nos metemos a la psique del abuelito, para el abuelito es decir, yo ya quiero que me la den, porque está en riesgo que mañana mismo la violen, la maten, y va a estar con esta angustia. Y todo, lamentablemente, es como, voy a poner este ejemplo. Supimos del paro de trabajadores que hizo el tribunal. Y cuando estuvo en paro, pues los juzgados dejaron de trabajar. Uh-huh. Y entonces son audiencias que si estaban programadas para tal fecha se cancelan, se pierden y se tienen que volver a reprogramar y se van encimando una y con uh-huh. otra. Entonces, si por ejemplo, hoy voy a mencionar algo, estamos a 8 de agosto, uh-huh. Es un ejemplo, y resulta que mi audiencia yo la tenía el 20 de agosto y hubo un paro y se pasa hasta el 20 de agosto, pero el siguiente año o dentro de 6 meses porque ya no hay cupo. Ese menor sigue ahí. Ese menor sigue ahí. Claro. Y tiene el riesgo desde el minuto 1 hasta los 6 meses que pasen para una audiencia. Y luego en esa audiencia hay que ver a qué llega el juez, porque se puede alargar todavía hasta después de dar un veredicto, por decirlo así. Entonces es un proceso largo. Entonces mucha gente a veces no sabe, con su desesperación, para un abogado particular dice, es que no es tan sencillo, pero lo llevamos, sí. Pero si esta persona no tiene dinero, no sabe de leyes, uh-huh. Se le hace complicado, no sabe qué instancia, porque hay que decirlo, maestra, lamentablemente muchos de nuestros mexicanos, nuestro país, pues no tiene la capacidad académica para llegar y preguntar, ni siquiera saben a dónde acudir. Exacto. Entonces, ¿qué pueden hacer? A veces pueden decir, y es que yo quiero, pues sí, pero tú quieres, una cosa es querer y otra cosa es ir a un juzgado, y luego ¿qué tipo de juzgado? Penal, familiar, civil, o sea, vea desde ¿a dónde, uh-huh. ¿no? Y van a tocar puertas y tal vez les toca un servidor público diciendo, es que aquí no es, vaya para allá y promueva esto. Sí, pero ¿cómo se promueve, no? Es como, le voy a comentar algo rápido. Yo ahorita estuve en una situación laboral, uh-huh. que casi estuve a punto de renunciar, y me decía a mí la del sindicato, pues sí, pero hay que redactar esto. Sí, pero espérame, ¿a dónde lo llevo? Uh-huh. O sea, yo no soy abogado laboral. Exacto. ¿A dónde tengo que llevarlo? No, pues es que se lleva. Sí, se lleva oficialidad de bueno, pero ¿en dónde es? Yo lo llevo, no hay problema. Pero dime en dónde es, copia para quién, así está bien el acuerdo. O sea, no sabemos nada. Si así, estudiando medio embarrado de derecho, no sabes. No sé. Claro. Oiga, imagínese a alguien que es un abuelito que tal vez no sabe escribir, que no sabe leer, que nada más tiene secundaria o primaria. ¿Qué puede hacer? Por eso es que tenemos mucho problema de esta situación en lugares marginados. Otra situación terrible, y esto también es importante mencionarlo, es sobre los hijos no deseados. Exacto. Con todo respeto lo voy a decir. Pero ¿cómo podría pensar
de que están violentando a mis hijas, que les pegan, que las manosean, que incluso mató a una, y a mí como madre no me importa. ¿Qué quiere decir eso, maestra? Pues que a mí no me importa mi hija. Por supuesto. Que tal vez eran hijas no deseadas, que ahora el papá biológico, finalmente yo nunca lo quise, ahora me causa enojo verlo, pero la niña no tiene por qué padecerlo ella. La niña es una víctima, inocente, completamente inocente, como dicen los criminólogos. Y por último, maestra, esto es de aplaudir. Afortunadamente, muchos policías actúan bajo un criterio de aplaudirles. En este caso hay que mencionarlo también. Claro, que no aceptaron. Así como hay malos, también hay buenos. Y afortunadamente entre ellos hay códigos que cuando son homicidas de niños no se deben de vender. Y esto es de aplaudirlos. Cuando yo llegaba con una calificación, no sé, de 9 a la casa, y yo le decía a mi papá, ¿y qué? ¿No me vas a felicitar? ¿Y qué? ¿No me vas a comprar un regalo? Sí, y me decía, pues es que es lo menos que espero. Sí, claro. ¿No? O sea, te tengo que celebrar que hagas lo que supuestamente debes hacer. Es que recogí mi cuarto. Ajá, ¿y qué? O sea, yo cada vez que entro y digo, Vilma, ya te pagué tu escuela, tú brincas y tus cohetes y lanzas globos. No, ¿verdad? Porque esa es mi obligación contigo. Entonces, no es que yo no quiera reconocer estos policías, pero es que es lo que tienen que hacer. Sí, exactamente. ¿No? Y normalizamos el que suceda lo contrario. Tú, en una cuestión de una patología o una psicopatía, yo diría, a este hombre investiguémoslo. No nos quedemos con el acto de la menor. Porque yo, por lo menos de lo que yo he visto y leído, no se despierta un día, agarra un machete. Sí, no. Esto tiene un proceso, o ya sucedió, tal vez con otra persona, pero esto no es la primera vez, eso no se le ocurrió de momento, no fue un acto psicopático. Sí, como bien lo dice usted, la violencia es algo que le llamamos los músicos increciendo, entonces va a ir incrementando. Aquí lo que yo veo con este sujeto, y qué bueno que lo menciona, que ojalá y no por ahí quiera el defensor, y que ojalá y no tenga un pésimo defensor en ese sentido. Sí, que lo hunda más. Sí, porque alguien va a decir, pues es que tuvo un brote psicótico, ¿no? Porque fíjese, es consumidor de sustancias. Entonces, él llegó y tenía la cuestión del brote psicótico y no supo lo que hizo porque en ese momento estaba intoxicado. No, espérame. Si ya tenemos un antecedente, y esto es importantísimo, ojo para los abogados que nos están viendo ahí, y si conocen este caso, no vayan a soltarlo. ¿Por qué? Porque si a la niña ya tenía golpes anteriores, es decir, las equimosis, si son verdes, negras, ya nos habla de días anteriores. Entonces, si ya hay un antecedente de violencia, por lo tanto no es un brote psicótico, porque anteriormente ya estaba violentando a las niñas. Entonces, que por ahí no se quiera escapar de que tenía el brote y no sabía y es inimputable, ¿no? Entonces, este sujeto actuó con dolo, con toda intención y con plena conciencia. Lo que pasa, y que lamentablemente, maestra, no hay un estudio científico, como dice ahí la persona que estábamos hablando hace rato, que nos ubique en tiempo, lugar y forma en el sentido de estoy viajando mucho todavía a lo bizarro, una onda cerebral, por ejemplo, de que este cuate ya le tenía odio a las niñas, así de sencillo. Yo como criminólogo y médico puedo decir, este cuate ya tenía un odio a las niñas porque había un vínculo con el papá biológico, porque las niñas le estorbaban, porque tal vez se parecían al papá biológico y porque algo que siempre he mencionado en los libros, a veces los sujetos pueden tener cierta alteración en el sentido de la cuestión sexual. Voy a tocarlo con mucho cuidado porque para escribir violencia feminicida tuve que meter ahí mucha cuestión biológica de la mente, pero a lo que voy, hay sujetos que se pueden incluso imaginar cómo fueron embarazadas estas mujeres. Digo, suena horrible, lo estoy aclarando, pero en su psique, al ver a las niñas, siempre están recordando de que pues es que así la embarazó probablemente. Sí, fue de otro. Exactamente, fue de otro, o la tenía en esta posición que a mí me gusta, y eso le genera un odio y un estrés reflejado hacia las niñas o hacia los niños. Por eso es que yo puedo
esta es mi teoría. No hay un estudio científico porque no lo hay todavía, no existe. No, yo no voy a decir, es que los estudios, no lo hay simplemente. Porque eso todavía no se puede demostrar. Hay cuestiones del derecho y de la medicina que todavía no se pueden demostrar. Pero la cuestión sexual sí es muy marcada en el hombre. Lo hablábamos la vez pasada en testosterona pura. Y si se da cuenta, el hombre es muy sexual. Tan solo en los adolescentes hay erecciones hasta cuando duermen. Entonces, para mí, mi teoría es esta, de que este sujeto le tenía mucho coraje a estas niñas. Si él tenía que proveer en el sentido de dar dinero, pues decía, ¿por qué tengo que mantener a las niñas, no? Entonces, si se da cuenta, son elementos que se van sumando a tal grado que se desquitó con quien menos tenía que desquitarse. Y esto es en el caso de él como padrastro y hay maravillosos padrastros, maravillosas madrastras, y que se convierten en una figura. Cuando dicen es que no puede ocupar el lugar, no, sí, hay veces que lo ocupan, aún teniendo un padre y una madre maravillosos, se encuentran con otra persona maravillosa y todos aman al mismo hijo. Sí, ¿no? claro, fíjese, rápido le comento, tenemos ejemplo, yo admiro mucho a Alex González, el baterista, y él en la historia dice, es que el que era pareja de mi mamá, que no era mi papá, pero yo lo veía como mi papá, incluso andábamos buscando una batería para mí cuando llegué aquí a México. O sea, el padrastro, él mismo lo dice, yo le agradezco porque me quiso mucho y yo lo quise mucho. Por eso es que decimos que no todos, pero sí estos tipos hay que tener mucho cuidado cuando son banderas rojas. Yo vengo de una historia así, donde para mí el amor es el enamorarte de un niño en el buen sentido, ¿no? De ver a un chiquito que aunque tenga mamá o tenga papá, tú adoptar a este niño y cuidarlo como si fuera tuyo. Digo, mis hijos tienen un hermanito del segundo matrimonio de su papá, al cual yo no quiero, adoro al niño. Y yo le digo, yo soy tu tía Vilma y yo soy la expareja de su papá. Pero para mí es el hermano, no, para mí no hay medios hermanos, es el hermano de mis hijos, por lo tanto, lo tengo que querer. Y es fácil quererlo, ¿no? Porque es parte de mis hijos, lleva ADN de mis hijos, entonces, ¿cómo no lo voy a querer? Ah, bueno, eso es buenísimo. Pero ¿qué cree? Usted lo está viendo así, pero hay gente que no lo ve así. ¿No? Lo ve en el caso de los sujetos, estamos viendo que es como la cuestión de que lo que decíamos hace ratito, ¿no? Ese odio, porque esa mujer pues, es mía y a mí no me parece. Sí es una cuestión ahí distorsionada que lamentablemente no hay estudios que lo avalen todavía, pero es la única teoría que yo tengo para justificar el que los maten así. Unos abuelitos. Luego decimos, y hemos explicado 1000 veces, que hay un asesino serial que terminó haciéndole a otros lo mismo que sufrió con sus papás, en una casa violenta, en una casa desestructurada, todo lo que hemos visto. Pero en este caso son 2 abuelos que se preocupan tanto que encontraron lo que pasó con su nieta. Y vemos una mujer con una psicopatía absoluta porque, perdón, a mí que no me digan nada más que porque estaba enamorada, ¿no? Yo no puedo ver que alguien mate a mi hijo a machetazos. Sí, no, oiga. Y es que estoy enamorada y ahorita voy y te hago un pastel. No, perdón. ¿Quién es peor, Jorge? Y es que lo estamos viendo. Que son estos psicópatas silenciosos que el otro actúa, pero ellas ejercen una... como que ponen la escenografía perfecta para que ellos actúen. Sí, por eso le decía que tal vez, digo, suena horrible, pero es el desinterés y el desamor hacia sus hijas. O sea, literal, verlas como un estorbo. Porque entonces también existe la figura del papá, que no encontré mucha información del papá, y ahorita sí está diciendo, no, pues me mataron a mi hija, esta desgracia, ok. Yo no estoy culpando al papá y que no se confunda lo que voy a decir. Pero qué gran responsabilidad también tiene. Sí. Porque seguramente estas niñas en algún momento las vio golpeadas y si no las vio, significaba que no las iba a ver tampoco. Es que, mire, acaba de tocar un punto bien medular, ¿eh? Una omisión de cuidado. ¿Por qué la omisión de cuidado? Porque claramente usted es una cereza al pastel, maestra. ¿Por qué?
Yo veo a las niñas golpeadas y es un primer indicador para alarmarme a mí. Incluso yo las veo a las dos golpeadas y voy inmediatamente con el Ministerio Público a decir, soy el papá, están bajo la mamá, pero vea cómo están golpeadas. Y ya el MP tiene que mandar con el médico legista para que el médico legista clasifique este tipo de lesiones y que de ahí se vaya a la agencia del menor, por decirlo así, ¿no? A la fiscalía donde se trata estos delitos de menores. Que los evalúe un trabajador social, un psicólogo y que vea, esto es maltrato. Pero desde ahí, quitar la guardia en ese momento y que el Estado sea, es decir, yo como papá, ok, no me la vas a dar a mí como papá, bueno, pero entonces sácalos de ahí, tenlos ahí y haz la investigación. Pero si las veo golpeadas y no hago nada, también es una mega omisión. Claro. Y la otra, si yo como hombre, porque esto también, digo, perdónenme, pero entre hombres tenemos códigos, lo voy a decir como criminólogo. Es como nuestros amigos técnicos en seguridad penitenciaria, los famosos custodios, que ellos me enseñaron a perfilar de manera magnífica y decían, mira, ese cuate estuvo en cana por la forma en que uno camina, cómo ve, todo. Pues, son criminólogos puros, aunque no sean criminólogos. Sí, claro. Pero lo que voy con esto, maestra, si yo veo que de repente la niña me dice, es que, ejemplo, Brian me pega, ¿por qué te pega? O número 2, yo veo que el tipo, fíjese, y esto viene en violencia feminicida en la descripción de los agresores, la postura retante, porque hasta tiene una postura de levantar la mandíbula y ven como cuando, voy a citarlo nada más por ejemplo, cuando detuvieron a la Barbie, el narcotraficante, se da cuenta, está riéndose y está hacia arriba. Y muchos capos ven hacia arriba el poder. Yo le puse que es la pose del torero. Ándele. Que es cuando sacan hasta el pecho. Entonces esta postura retante, cuando vemos, ejemplo, yo veo a la pareja sentimental de mi expareja, pero están mis hijos, y la postura retante, el tipo que incluso se ve ya gandallón, la forma de cómo camina, cómo habla, intimidante, desde ahí para mí como hombre son banderas rojas de decir, aguas, porque están dos niñas. Tú y yo nos podemos agarrar a golpes, ¿no? Sí, órale, claro. No hay bronca porque somos adultos. Ejemplo, voy a hacer un cavernícola. ¿Qué me ves? No, pues ¿qué traes? Órale, ¿no? Pero es mi vieja, no que es la mía. Ándale. Pero aquí son dos niñas. Y yo como adulto, como papá, que veo estas banderas rojas del tipo todo retante, yo me tendré que preocupar por decir, ¿están mis hijas ahí? Entonces me acercaría con la mamá y decirle, mira, es tu derecho, haz tu vida, pero si las niñas podrían estar mejor conmigo, porque así incluso le diría, mira, estarías mejor con él tú solo, dámelas a mí. Y si veo golpecitos, ya ahorita dijimos el tip, acudir inmediatamente al Ministerio Público para que el legista... Hay un antecedente. Exactamente, para que el médico legista haga la clasificación de lesiones y ahí decir, ¿sabes qué autoridad? Mira, están con la mamá, pero están golpeadas. Ahorita en este momento... No las regreses, pero pues sí que se las lleve el Estado a un centro de que estén custodiadas. Porque lo hemos dicho de verdad, y no solo le pasa a los niños, pasa, o sea, me refiero a los menores, pasa con los adolescentes, pasa con los ancianos y pasa con las personas de edad madura. Sí. Nadie cambia de un día para otro, nadie. De un día para otro no te deja de gustar una persona, no te deja de caer bien. Entonces, ¿tú crees que estas pobrecitas nenas, cada vez que este infeliz se les acercaba, no temblaban, no se orinaban encima? Ah, buenísimo. Fíjese, ya lo habíamos mencionado. Ay, es que cómo da coraje esto. Pero el protocolo de Estambul, que es el de tortura precisamente, ya lo habíamos comentado. Pero ahorita lo voy a mencionar otra vez para todas las amigas y amigos, que esto no se les olvide. No se les olvide. Precisamente por el protocolo, que es muy importante mencionar, porque hay elementos, fíjese, para todas las personas que no ubiquen qué es el protocolo de Estambul, es un protocolo que se usa para la clasificación y determinar si hay tortura. Y esto se hace generalmente en personas que están privadas de la libertad. Va el médico, va el fotógrafo y va un psicólogo. Ahora, hay un apartado especial, maestra, en niñas o niños. Esto se lo comento porque son elementos bien importantes que nosotros como médicos vamos evaluando. Y esto se lo menciono porque es así. Si nosotros vemos esto en niñas o en niños, tenemos que tener cuidado. El protocolo de Estambul
hay un apartado de niños o de niñas y dice, las reacciones de los niños muy pequeños o las experiencias traumáticas suelen caracterizarse por, y vienen un montón de elementos que nosotros tenemos que revisar. Y no solamente los peritos, las mamás o papás. Claro. Si tú dejas a tu niña, a tu niño en el cuidado de otros o con la pareja sentimental, están con intranquilidad. Como usted bien lo dijo, se les acerca el fulano y empiezan con angustia. Trastornos del sueño, ¿como cuál? Como insomnio. Pesadillas. Están irritables, están con pesadillas, sobresaltos excesivos, es decir, están dormidos y de repente brincan, esto no es normal. Evitación. Problemas de pérdida del control de esfínter, es decir, si ya sabían hacer pipí o avisaban, se empiezan a orinar o a hacer popó, por ejemplo. Aislamiento social, cambios de actitud, incluso hacia los demás o hacia ellos mismos. Tartamudean. Exactamente, pueden tartamudear. Y esto es lo más crítico. Ansiedad, miedo exagerado a los extraños, angustia de separación o pánico, agitación y llanto incontrolado. Es un protocolo de tortura, pero un apartado especial para niñas y niños. Entonces, si estas personas que nos ven de repente llegan a ver esta situación en estos pequeñitas o pequeñitos, hay que poner alerta porque nos lo está diciendo este protocolo. No quiero comparar a un animalito con un menor, ¿ok? Pero les voy a poner un ejemplo. Yo adopté a una perrita que la he puesto, que tiene alrededor de 1 año y medio, 2 años, que tuvo a sus bebés en la calle, ¿ok? Adopté a la mamá, a la perrita, y a uno de sus bebés. Tengo a las 2. La bebé que llegó de 1 a 2 meses, le vale un cacahuate la vida, brinca, sal. Bueno, hace 3 días la cara yo la tenía de este tamaño porque me dio un golpe y entonces me inflamó porque está jugando. Pero ya es libre, no tiene malicia, hace lo que se le dé la gana. Pero en cambio, cuando por algo alzas la voz o haces un movimiento raro, rápido, la mamá lo primero que hace, esta perrita, se esconde. Pongo este punto de comparación cuando hay alguien o un ser vivo que ha crecido, se ha desarrollado en un lugar tranquilo, donde no ha sufrido ninguna clase de violencia. Cuando yo levanto la mano, la bebita lo que hace es pensar que estoy jugando. Y entonces me muerde la mano y entonces quiere... La mamá no. La mamá ya sufrió en la calle. Ella sabe lo que es un grito y que después viene un golpe. Eso es lo mismo que pasa con los niños. Y eso es lo que tenemos que entender. Cuando un niño, tú de repente se cae algo y ves que le llama la atención, no ha pasado nada. Pero si tú estás con un niño y tiras algo y lo primero que hace es taparse, es porque su recuerdo ya es de que después de que viene un fuerte sonido o un grito, va a venir algo peor. Entonces, este padre, lo vuelvo a decir, yo no estoy diciendo que él sea culpable, pero sí es corresponsable de no haber actuado antes. Y esto es para todos los papás y las mamás. Conocemos a nuestros hijos y si no conocemos sus actitudes es porque no los conocemos. Así es. Sí, ahorita que usted está comentando esto, sí es cierto, maestra. O sea, pues, ¿dónde están las hijas, los niños, no? Los hijos. A ver, soy el papá, pues tengo que estar pendiente. ¿Por qué? Bien lo dice un abogado que yo estimo mucho, el doctor Luis Manuel Olivares, que me enseñó una frase magnífica que dice: siempre la mala fe, siempre. La mala fe, lamentablemente en estos tiempos, piensa mal y siempre es la mala fe. acertarás. Entonces, nueva pareja, adicto, ¿sabes qué? Mira, mejor déjame a las niñas para evitar problemas. Y voy a hacerte una última pregunta y tal vez no debe haberla dejado al final, pero esto me está dando vueltas y vueltas. No hay un dictamen como tal que yo pudiera ver, pero dice que la muerte de esta chiquita fue por un golpe y fue muerte por golpe traumatismo craneoencefálico. Traumatismo craneoencefálico. Esto significa
que murió, fue el golpe mortal. Pudo haber estado primero los machetazos y después perdió la vida por un golpe. ¿Cómo lo sabe? Lamentablemente, y muy seguramente conociendo a este sujeto con esta arma, eso es lo que a mí no me gusta de la medicina forense, porque siempre es imaginar cómo se dan las cosas, pero probablemente le dio de machetazos en varias partes del cuerpo consciente la niña. Y luego vino los últimos golpes y la niña lamentablemente siempre estuvo consciente de los golpes. ¿Cómo lo sabemos? Por la hemorragia que hay alrededor de las heridas. Aquí el forense tendría una buena necropsia, es enumerar, y esto es para todos los abogados de la fiscalía, un buen dictamen de necropsia, un buen protocolo. Siempre el médico forense es enumerar cuántas lesiones son. ¿Por qué? Porque claramente el protocolo de feminicidios nos dice que la mayoría de lesiones son hechas con saña, y usted como abogada puede pelear esta situación de más pena en el sentido de sacarle todo el jugo al forense. ¿Por qué? Un buen forense va a decir, ejemplo, presenta 20 heridas por mecanismo corto contundente, 5 heridas por mecanismo contuso o 5 heridas por contusión, 10 equimosis, 5 escoriaciones. Entonces, ahí el MP tendría la obligación de preguntarle al médico forense, doctor, ¿cuántas lesiones usted encontró y de qué tipo? Encontré 20 cortocontundentes, 5 por contusión, 10 equimosis. ¿Nos puede platicar, por favor, o nos puede decir cuáles son cada una y a qué corresponden? Ejemplo, sí, las 5 contusas son a golpes sin filo, situadas, ejemplo, región craneal, región cigomática derecha, región mandibular. Equimosis son por ruptura de vasos por elementos contusos que no desgarran la piel o no machacan la piel, por decirlo así en un lenguaje no técnico. Se encuentran en cara anterior de cuello, en anterior de tórax, en brazos. Las de brazos, ¿qué significan? Son de defensa, ok. ¿Qué son las heridas de defensa o lesiones? Son cuando la persona trata de meter las manos. Antebrazos. Ajá. 20 cortocontundentes. ¿En dónde están? En tal región. ¿Qué lesionan? ¿Qué abarcan? Ejemplo, lesionan lo que es cara anterior de brazo, descubren hueso, seccionan incluso el hueso, desarticulan. Entonces, ir mostrando una por una para que el juez tenga la idea de la mayor pena a este cobarde. Si llega el forense y dice, no, pues es que encontré varias en múltiples partes del cuerpo, está perdida la autopsia. O sea, no es una persona que trate de ayudar a la víctima. Te hice esta pregunta tan grotesca y ahora sí que ofrezco una disculpa por el cierre, pero por esta es la razón. Este cuate, menor a 30 años, hace esta hazaña con esta chiquita, que por lo que nos dices y por el perfil de lo que estamos viendo, seguramente primero la lesionaba y luego terminó quitándole la vida. Pero acabamos de hablar de Kayla Nicole, un joven de 17 años que primero le quita la vida y luego es que la secciona. Lo que yo pienso y quiero saber tu opinión es, el primero, el de Baja California, lo hace porque era la primera, posiblemente la primera vez, y esta fue su prueba y error, y el segundo lo hace porque ya sabía cómo hacerlo. Esa es buenísima. Esta es mi teoría. Para que no vayan a decir, no, es que ¿de dónde? No, esta es mi teoría. El primero era la primera vez que lo hacía. Ensayo y error, como bien lo dice usted. Claramente es un odio hacia la niña por la hazaña que lo hizo. ¿Puede tener desprecio hacia la niña? Sí. Puede incluso decirle cosas, de groserías. Pero es una mente funcional, porque sabe que la agresión no es buena, que no tiene por qué agredirla porque es una menor que está chiquita. Pero este odio de sacar tantas lesiones cortocontundentes con un machete es
un odio que ya tenía desde hace semanas contra ella. Y que obviamente la mamá, al ser omisa y que no le demostraba el mínimo interés hacia la niña, y que cada vez iba el odio creciendo más, por eso es que con la niña es completamente con saña. ¿Y sabes dónde es que nos los comprueba? Con haberla tenido abajo de un sillón, viendo todos los días el trofeo de lo que hizo. Así es. Y este es peligrosísimo porque cuando vuelva a salir, va a ser lo mismo. Ay, pues otro más de la colección. Pues ya ni me hizo usted, maestra, tener tanta adrenalina de la imagen que ya no tengo palabras. Pero pues muchas gracias. Que estén muy bien, amigas y amigos. Nos vemos la próxima.